es director de cine, lo más importante que tiene y lo más privilegiado que tiene es un punto de vista. Y me parece que cuando se está hablando de esta nueva alfabetización que tiene que ver con integrar las computadoras y los medios audiovisuales, creo que no es otra cosa que darle a los chicos la capacidad de ser seres democráticos en acción, digamos, porque nada más democrático que tener un punto de vista propio. Entonces, me parece que esta herramienta que posibilita el hacer los propios contenidos a través de las herramientas de las cámaras o de, bueno, las herramientas propias del audiovisual, que por otra parte no son otras más que las herramientas que los chicos conocen, digamos, mucho más que nosotros, digamos, de otra generación. Entonces me parece que es también pone al educador en un lugar de, no digo de igualdad, pero en algún punto también, porque, no sé, yo como realizadora, productora o guionista, digamos, integrante de equipo, creo que una de las cosas más interesantes también es poder cambiar los roles, aprender cuándo uno es líder y cuándo es, digamos, parte de ese equipo y que tira para el mismo carro donde hay una dirección, ¿no? Entonces también pienso cómo esta herramienta de trabajar, digamos, no solo los contenidos, sino que la posibilidad de agruparse, de generar espacios y trabajos grupales donde los roles son rotativos, donde, por ejemplo, para armar un documental, digamos, por supuesto que a mí me importa mucho el resultado, pero inevitablemente cuando tengo un tema, lo que me interesa es las primeras preguntas y inclusive los prejuicios y los preconceptos que tengo sobre un tema y cómo a partir de la investigación de campo aparecen algunas respuestas y seguramente nuevas preguntas. Entonces, digamos, el trabajo audiovisual no, digamos, va por un canal donde, digamos, por un lado lo importante es el trabajo en sí mismo, el resultado del objeto audiovisual, pero inevitablemente también hay un aprendizaje y una experiencia propia que tiene que ver con todo lo bueno que pasamos en un rodaje, por ejemplo, todo lo que aprendimos en el rodaje, ¿no? Digamos, la obra que yo hago, obviamente me gusta, algunas me gustan más, otras menos, pero todos los que trabajamos en este universo audiovisual, lo que también recordamos mucho es la experiencia del rodaje, la experiencia del hacerlo. Y yo creo que en esa experiencia eso es lo que también vuelve rico la posibilidad de trabajar los contenidos, porque no es solo la conceptualización del contenido o ponerse esta cosa de dividirse en roles, de ser seres con punto de vista, sino que también es el transitar la experiencia, ¿no? Siempre hay detrás una idea, siempre una idea de tratar de transmitir esto de algún concepto humano, político, social, digamos, todos los trabajos que yo hago como realizadora y desde mi punto de vista seguramente van a tratar de tirar alguna idea en algún sentido y por eso yo creo y aliento fervientemente este trabajo que ustedes tienen por delante, digamos porque es apasionante pensar que a partir de este plan los jóvenes van a generar ellos sus propios contenidos y los van a poder distribuir entre sus compañeros, entre sus pares, o a lo mejor de una escuela de Mendoza, ese documental que hicieron sobre ciencias naturales les sirva a los chicos, no sé, en México o en Buenos Aires o donde sea, y digamos, creo que los resultados tal vez se van a ver a largo plazo, pero que seguramente van a ser maravillosos porque digo esto, generar seres jóvenes donde se les
se les dé la posibilidad de tener un punto de vista propio, eso seguramente va a ser ciudadanos más seguros, más interesantes, más ricos, más democráticos, y entonces creo que ese es el gran desafío. Así que los felicito por el hermoso trabajo que tienen por delante. Gracias. Una de las cosas que también creo que es interesante esto de trabajar los contenidos audiovisuales es también pensar, digamos, hablamos de lo de la cámara, de tener un punto de vista, hablamos de la palabra, que sería la etapa del guión y la investigación, pero también está la parte de la difusión del material, y en eso creo que hoy por hoy, digamos, todo lo que tiene que ver con Internet y las distintas herramientas de difusión que hay de un contenido, hace que salga así como piña, ¿no? Digamos, todos se enteren de todo rápidamente, y entonces creo que pensar en los propios jóvenes, digamos, no solo de imaginarlos con el desafío de generar un contenido a partir de un tema, como puede ser una adaptación de una obra literaria o un corto, un documental sobre ciencias naturales. Creo que además está la experiencia de esto que yo decía, de tener distintos roles, la experiencia del aprendizaje, y al final la experiencia de podérselo contar a todo el mundo y ver si funciona o no funciona, ver qué pasa con sus pares, y eso también da pie a pensar a quién llego, cómo llegan los otros a mí, cómo los otros difunden y cómo puedo difundir yo. Digamos, creo que es una herramienta de mucho poder, y que como tal debe ser tratada, usada responsablemente, con lo cual también da pie a hablar de las responsabilidades de uno mismo como ciudadano. Y voy a comenzar con un breve ejemplo autorreferencial. Soy pedagoga de formación y comencé a acercarme a las imágenes desde la pedagogía en el año 2002, a partir de un proyecto dirigido por Inés Dussel, que se llamaba Iguales pero Diferentes, nuevos medios para el tratamiento de la diversidad en las escuelas. Y durante varios años, intensos años de trabajo, con gente de distintas disciplinas, hicimos 8 videos de 30 minutos de duración para trabajar estas temáticas en las escuelas, y en ese momento buscábamos un modo diferente de abordar cuestiones vinculadas a la identidad, a la discriminación, la diversidad, apelando a la especificidad del lenguaje audiovisual. Y bueno, estos días, cuando preparaba esta charla, me vino a la mente que pasaron 13 años del inicio de ese proyecto, casi 10 años, o más de 10 años del lanzamiento de los videos. Y bueno, para los tiempos de los procesos pedagógicos y del sistema educativo, 10, 15 años es poco tiempo. Sí, 10, 15 años es mucho en la vida de una persona y en su escolarización, por ejemplo, pero para los tiempos de los sistemas educativos es poco. Y en ese sentido no me atrevería a decir que la temática de la identidad y la discriminación que abordábamos en esos videos esté superada o esté vencida. Más allá de las modas de las agendas educativas o de las prioridades, sigue siendo pertinente preguntarse por los vínculos, por las identidades, por las exclusiones, por las humillaciones en la escuela. Hoy ahora, en estos tiempos se habla de bullying, pero hace 10, 15 años no hablábamos del bullying. Pero en realidad cuando empecé a hacer este repaso mental, pensaba en el objeto material video, porque la serie de documentales que lanzamos hace 10 años salió en VHS. No sé si se acuerdan qué es un VHS. Existían ya los DVD en el mercado, pero nosotros entendíamos que las escuelas tenían videocaseteras, que era el formato adecuado para llegar a las escuelas con nuestros materiales y que se usaran. Yo tengo la caja de VHS en mi casa, es hermosa, es un tesoro.
tal vez alguna vez lo subaste. Y claro, no tengo videocasetera. Alguna vez se rompió y quedó ahí, pero los VHS están. Al poco tiempo que salieran los videos en VHS, empezamos a hacer copias en DVD porque nos demandaban los docentes y las escuelas que llegáramos con DVD. Y al poquito tiempo empezó a venir la solicitud de que estén digitalizados y disponibles en Internet. Así que al cumplirse los 10 años del lanzamiento del proyecto, los videos fueron finalmente digitalizados y se pusieron a disposición de todos en Internet. Bueno, ¿qué quiero plantear con este ejemplo? Que es algo muy puntual, que tiene que ver con cierto desacople o convergencia litigiosa, que es un término que usa un filósofo que se llama Gabriel Diorio, entre los tiempos de la escuela y del sistema educativo y de la educación, por un lado, y los tiempos de la tecnología, por otro. Porque a la educación le es inherente una temporalidad bastante compleja, densa, morosa, diría. Lleva tiempo material, enseñar, aprender, procesar temas, procesar problemas, que nos caigan las fichas. Y el tiempo de la tecnología es constitutivamente diferente, es el de la velocidad, es el de la inmediatez. Las tecnologías nos prometen hacer las cosas más rápido, más lindas, más fáciles, cada vez más personalizadas, y no sucede lo mismo con la escuela, que lo sabemos, siempre nos prometió satisfacción diferida, esfuerzo, trabajo. Y creo que entender que estamos atravesados por esta convergencia litigiosa de tiempos, de espacios, de modos de concebir el saber, es parte central del asunto, porque de lo contrario solo vamos a pensar que hay personas que se resisten por mero capricho, o porque no quieren poner voluntad, o porque no quieren actualizarse. Y yo no creo en absoluto que los docentes seamos tecnofóbicos, para nada. De hecho, hace un tiempo veíamos cómo en unas investigaciones los docentes usaban tecnologías en su casa, en su vida cotidiana, y tenían ciertas resistencias a usarlas en el aula. Y esto no es para extrañarse, porque este mismo celular que tengo acá y que no tengo ningún tipo de resistencia y desamor, si se pone a sonar en un aula, a mí me genera un problema, básicamente porque no sé qué hacer. Aun cuando estudie estos temas, yo cada vez que suena un celular me pregunto qué hago. Porque el aula nació comeniana, el aula nació frontal, con el docente en el centro, adelante, enseñando todo a todos al mismo tiempo y sin la interrupción de ringtones. Por más que queden lindos los sonidos, no estamos formateados para ello. Y entonces, bueno, aparecen los celulares, aparecen las 30 pantallas que interrumpen esa atención focalizada en un punto. Y esto es de una complejidad que no debemos ningunear ni subestimar, porque el aula frontal lleva cientos de años y nuestros programas de inclusión digital, Conectar Igualdad, etcétera, llevan 4 o 5 años. Digo, este puntual conectar, no que la computadora llegó hace 5 años, pero que las aulas se inunden de pantallas individuales es algo radicalmente novedoso para nuestras cabezas. Y aparte es una suerte de paradoja porque se supone que las tecnologías vienen a hacernos la vida más fácil, vienen a simplificarnos las cosas y en las escuelas nos vienen a interpelar, nos vienen a desafiar y nos obligan a reinventarnos todo el tiempo. Y yo creo que esta interpelación está resultando, porque siguiendo un poco más con mi balance, estoy un poco nostálgica, estoy con mi balance de cuántos años llevo vinculada al tema, creo que se fueron desplazando nuestras preocupaciones y nuestros desafíos. Al inicio de nuestro trabajo, y vuelvo al proyecto de los videos, nosotros discutíamos mucho el rechazo, la tecnofobia, la negativa a usar imágenes en las escuelas. Nuestro desafío era entrar. Y creo que lo mismo está pasando con los planes de inclusión digital en las escuelas. El desafío, en principio, es entrar, es llegar, es poblar las escuelas con computadoras. Y en muy poco tiempo, para lo que son los tiempos escolares, como les venía diciendo, el desafío fue mutando. Yo hace rato creo que ya no sirve la muletilla de apocalípticos e integrados de ECO para entender lo que pasa. Me parece que ya no estamos frente a apocalípticos. Las computadoras llegaron para quedarse, las aceptamos, no nos quejamos, pero ahora la pregunta es otra. ¿Qué hacemos con las computadoras en las aulas?
Y creo que también, como señalan varias investigaciones, la brecha se corrió del acceso al uso. Podríamos decir que frente a brecha digital cero, la pregunta es focalizar en los usos, que es lo que ustedes estuvieron trabajando estos días. Usos creativos, usos desafiantes, usos enriquecedores versus usos chatos, usos pobres. Y acá está el meollo de la cuestión que quería plantear hoy, que es ¿qué hacemos con ellas, con las computadoras? Jesús Martín Barbero, que es un estudioso de los medios, decía hace poco, me levanto a la mañana, prendo la computadora y ahí está Google esperándome. Y agrega, Google, que sabe más de mí que yo mismo. Bueno, eso me parece que es como una síntesis, lo que dice Jesús Martín Barbero, de un pedazo insoslayable de nuestra época. Pero bueno, no responde linealmente a nuestra pregunta, que es, entonces, ¿qué hacemos con las computadoras en las aulas? Yo creo que tenemos una pista, que es que no queremos hacer lo mismo de siempre, sino que queremos hacer algo distinto. Bueno, ¿cómo se llega a ese algo distinto? Y para pensar en esto me gusta algo que dice Flavia Terilli, que es una pedagoga argentina. Ella plantea que es central poner en cuestión el saber pedagógico por defecto. Así como los equipos vienen con configuraciones por defecto, configuraciones estandarizadas, predeterminadas, preestablecidas, podemos pensar que hay saberes pedagógicos que también se activan de manera automática, llevándonos siempre a los mismos recorridos. Dice Terilli que ese saber pedagógico por defecto ocupa nuestra imaginación pedagógica y hace que no nos reconozcamos capaces de movernos en marcos nuevos. Me parece interesante, bueno, y es más que pertinente esta idea de lo por defecto y cómo interrogar esta noción. Por eso quería, en lo que sigue, plantear algunas cuestiones teóricas vinculadas a las imágenes que tal vez aporten algunas ideas para ir más allá de este saber pedagógico por defecto. Pero para ello creo que en primer término tenemos que ver qué sería ese saber pedagógico por defecto en lo que al campo del trabajo con imágenes en las escuelas se refiere. Estos días ustedes trabajaron en líneas que plantean incluir imágenes en la enseñanza y es sabido que el vínculo de las escuelas con las imágenes es de muy larga data. Comenio, el padre de la didáctica, que escribió no solo la didáctica magna en el siglo XVII, sino, y que fue el que propuso esta disposición del aula frontal, con el docente como el sol, irradiando su saber, cual rayos de luz sobre sus alumnos. No solo fue pionero en eso, sino que fue quien propuso lo que algunos historiadores consideran como el primer manual de la historia de la educación, que es el Orbis Pictus, que es un texto que tiene imágenes y que están pensadas para enseñar. Comenio destacaba el papel motivador de las imágenes y la fuerza formativa de las imágenes. Decía que las imágenes sirven porque cautivan a los alumnos, despiertan su curiosidad y permiten que estos no sufran con el aprendizaje. Comenio fue un gran pedagogo, decía, los niños tienen sed de imagen y el ojo no se hastía de mirar. Y bueno, el Orbis Pictus marca los inicios de la cultura de la imagen en el ámbito de la pedagogía. Y creo que es importante revisar estas tradiciones que atraviesan nuestro trabajo pedagógico, no para reverenciarlas, sino porque sí o sí, cuando proponemos una práctica, sobre todo cuando es una práctica más o menos subversiva del orden escolar, entramos en diálogo con las tradiciones, aunque no seamos conscientes de ello. En este sentido, creo que somos herederos de esta lógica comeniana de proponer imágenes pensadas como disparadores o para llamar la atención de los alumnos. Esta cuestión de apelar a las imágenes en su fuerza seductora. Hay un pedagogo francés que se llama Philippe Mérier, que estuvo algunas veces acá en la Argentina, que dice, las imágenes muchas veces se usan como la miel en el borde de una copa que cuyo contenido es una poción maléfica. Es como que la miel imagen sirve para que los alumnos se traguen el aburrido conocimiento. Muchas veces hacemos eso, el disparador, que interese, que llame la atención, y después seguimos haciendo lo mismo de siempre. Bueno, ahora ya te atraje, ahora te toca aburrirte con este paquete de contenidos que tengo para darte. Existe entonces esta tradición que plantea un aprovechamiento pedagógico de esta capacidad de las imágenes, y este aprovechamiento, acá tengo escrita la palabra aprovechamiento entre comillas,
porque siempre está planteando supeditar a las imágenes a fines pedagógicos. Aun cuando supeditar las imágenes implique domesticarlas y escolarizarlas, uso la palabra escolarizar en el sentido peyorativo. Por eso mismo, cuando desde esta tradición la escuela se encuentra con imágenes que no son muy domesticables o no son muy escolarizables, reacciona y trata de o bien sacarse de encima esa imagen, censurarla, o bien despojarla, desarmarla, diseccionarla. Es importante, me parece, cuando vamos a trabajar con imágenes, tener presente esto. Y también somos herederos, de cierto modo, de concebir la relación ver-saber. La escuela nos ha enseñado que lo que vemos es, que lo que vemos es la verdad, que las imágenes reflejan la realidad, que su sentido es único y unívoco, como si no hubiera mediaciones, sino pura y simple correspondencia. Es cierto que se ha dialogado mucho con esta tradición, porque la idea del carácter construido de la realidad y de las imágenes está cada vez más presente en nuestra sociedad, pero también es cierto que hoy en día la idea de construcción social de lo visual está muy asociada a la sospecha y muy asociada a la desconfianza. Todos sabemos que las imágenes pueden ser manipulables, todos podemos manipular digitalmente imágenes. Entonces eso nos lleva demasiado rápido a ponernos un poco paranoicos y a desconfiar y a no ver que en realidad toda realidad visual es construida, más allá del Photoshop, cuando uno elige qué mostrar, cuando uno recorta, cuando se plantea una perspectiva, uno está eligiendo. Y creo que al sospechar estamos como reforzando la idea de que en el fondo habría una verdad única, que nos habría sido arrebatada por la interferencia de estos procesos de manipulación. Creo que esto forma parte de ese saber pedagógico por defecto, por eso me parece indispensable ver de qué se trata, interrumpirlo, estar atentos a cómo se construye esta episteme escópica, cómo se construye la relación entre lo que sabemos respecto de lo que vemos.